Sean bienvenidos una vez más a una transmisión de la Iglesia del Nazareno, Paseo del Bosque. Vamos a estar meditando un poco sobre la palabra de Dios en ese pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 14, de los versículos 22 al 33. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos difíciles, algunas situaciones como problemas familiares, situaciones familiares, hasta llegar al punto de poder tener fricciones con la familia? Llama la atención que este capítulo empieza sobre un tema que tiene relación con el capítulo anterior. El capítulo anterior nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo llegó a su ciudad donde Él había nacido, una ciudad donde Él había crecido desde pequeño. La gente de ahí sabía quién era Jesús, conocía a Jesús. Probablemente muchos de ellos lo habían conocido desde pequeño, lo habían visto crecer, habían tenido interacción con Él, probablemente hasta era amigo de sus hijos. Y nuestro Señor Jesucristo estaba empezando su ministerio y llegó a la ciudad de Nazaret. Pero curiosamente dice la Biblia que ahí no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? ¿Acaso no dice la Biblia que cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, dice, fue a la región de Galilea y empezó a hacer muchos milagros, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a liberar a las personas que estaban cautivas, a predicarles el mensaje? Era el ministerio principal de nuestro Señor Jesucristo. Las personas llegaban a Él, sabían lo que Él estaba haciendo y lo buscaban donde quiera que fuera. Y Él hacía los milagros. Pero curiosamente cuando llegó a Nazaret, dice la Biblia que ahí no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Bueno, incluso nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Que no hay profeta en su propia tierra. Es decir, las personas que nos conocen en algún momento, por lo mismo de que nos conocen, no pueden llegar a creer en nosotros. Le pasó a Jesús. Si a usted le ha pasado, bueno, esta tal vez pueda ser una razón para no llevar una carga tan fuerte, una carga tan pesada y pensar, bueno, si le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿quién soy yo, verdad, para ser más grande o mayor que mi maestro en las situaciones que él vivió? Pasó con él. Después se menciona que una situación muy triste, que es la muerte de Juan el Bautista. Y se empieza el capítulo 14 con esta porción. Dice la Biblia que cuando nuestro Señor Jesucristo se enteró de esta noticia, Él tomó la barca y fue a un lugar lejos, un lugar solitario, para estar a solas con el Padre, para tener un tiempo de oración. Este es un punto bien importante. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles? Cuando llega la tristeza, cuando hay problemas familiares, cuando las personas no creen en nosotros, sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Cuando vienen esas situaciones que nos entristecen, que normalmente pueden hacer que decaigamos emocionalmente, incluso físicamente, se puede llegar hasta el grado de enfermarse por las pruebas, por las situaciones difíciles que se están viviendo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Normalmente cuando leemos la Biblia y leemos los milagros de nuestro Señor Jesucristo, no prestamos mucha atención en esa parte de donde dice la Biblia que Él se retiraba o buscaba lugares para estar solo, para estar con el Padre en oración. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no se cansaba? Claro que sí. Pero las veces que se menciona, así como en este pasaje, que él buscaba un lugar para estar sola, no era para descansar del trabajo, sino era para tomar un tiempo de oración.
yo no sé cómo reaccionaría usted al pasar un momento con la familia, con los amigos, personas que nos conocen, y descubrir que no cree en nosotros tanto tal vez como nosotros pensamos que deberían creer en nosotros. Le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y pasar momentos difíciles también, como la pérdida, la muerte de un ser querido. No era solamente un profeta, no era alguien ajeno a él, era incluso parte de la familia. Nuestro Señor Jesucristo también vivió y pasó momentos así difíciles. Pero esto nos muestra que cuando estamos en medio de situaciones así, el consejo de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando vivió, cuando experimentó momentos así de fuertes, difíciles en su vida, en su ministerio, Él recurrió a la oración. Pero sucedió algo bien interesante y dice el capítulo 22, que cuando la gente se enteró de que Él estaba ahí, lo siguió. Y es ahí donde ocurre un milagro muy conocido en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo alimentó a toda una multitud, 5,000 personas, tan solamente con 5 panes y 2 peces. Uf. Imagínense alimentar a 5,000 personas. Las iglesias, los ministerios, sabemos que para llevar la ayuda, para llevar apoyo a personas que tienen necesidad, bueno, se tiene que tener ese recurso y se tiene que tener eso que se va a dar. Y sinceramente a veces no se hace mucho y en algunas ocasiones hasta no se hace porque no se tiene ese recurso, no se tiene esa oportunidad, ese alimento para darle a las personas. Pero imagínense, aquí este pasaje nos está diciendo que con lo poco que tenemos, en este caso eran 5 panes y 2 peces, en las manos de Jesús sobreabundó. Y nos muestra que no es necesario tener abundancia, lo poco que podamos tener. Si los ponemos primero en las manos de Jesús, Él nos va a dar para nosotros e incluso para los demás. Él hizo un milagro muy grande, después de que estuvo en un lugar donde dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Pero curiosamente, aquí hay una diferencia muy grande en las personas. ¿Por qué? Porque las personas que lo conocían no creían en él. Y esas personas que gozaron de ese privilegio de ser parte de ese milagro, fueron personas que estuvieron dispuestas a dejar sus casas, algunas estuvieron dispuestas tal vez a cruzar ese lago o caminar más rodeándolo, estuvieron dispuestas a ir a un lugar lejos de su hogar, de las comodidades, para estar con Jesús. Y fueron esas personas las que fueron beneficiadas, las que recibieron el milagro de Jesús. Qué interesante. La Biblia también nos habla que inmediatamente después de esto, Él despidió a la multitud y también a sus discípulos. Dice la Biblia que literalmente Él los embarcó. La palabra que se utiliza aquí nos dice que Él los instó a que se subieran a la barca y se adelantaran. Y Él se iba a quedar. ¿A qué se iba a quedar? Bueno, a lo que originalmente fue a hacer. A tomar un tiempo de oración. Si en algún momento podemos llegar a pensar que cuando las cosas están saliendo mal, las personas no creen en nosotros, hay incredulidad, como sucedió en el caso de nuestro Señor Jesucristo, y no pudo hacer muchos milagros,
ahí en Nazaret, o estamos pasando momentos de tristeza muy fuertes como la pérdida de un ser querido, así como estaba pasando en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos puede llegar a pensar que después del milagro, de ese gran milagro de alimentar a una multitud, eso fue suficiente para revitalizar, para volver a levantar, a darnos fuerzas y continuar adelante. Pues este pasaje nos dice que no. Es cierto, fue una gran victoria, fue un gran milagro, pero el propósito original para el cual fue nuestro Señor Jesucristo a ese lugar fue para orar y estar a solas con el Padre. Y Él lo hizo y se quedó ahí. La Biblia nos dice que hubo una barca, estaba en medio del mar, era azotada por las olas, pero dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¡Qué tremendo! Nuestro Señor Jesucristo caminando sobre las aguas. Esto es algo que va en contra de las leyes naturales, que una persona pueda caminar sobre el agua. Sí, en la tele salen algunos personajes que hacen algunos trucos, algunos de ellos nos hacen pensar que cruzan murallas, que hacen levantar objetos muy pesados, algunos que caminan sobre las aguas. Pero son trucos para engañarnos, ¿no? Efectos audiovisuales y muchas cosas más. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, no fue un truco. Él literalmente iba caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que a Él se le ha dado autoridad sobre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero también no se nos debe olvidar esa parte, que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra es para darnos una enseñanza. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el propósito original para el cual Él fue a ese lugar apartado? Fue para orar y estar con el Padre, tener un tiempo de oración. Y aún después del gran milagro de alimentar a 5,000 personas con poco alimento, Él se quedó ahí para terminar o cumplir el propósito original para lo cual Él había ido a ese lugar. Hermano, no importa cuál sea la situación difícil que usted esté pasando. Lo que le quiero decir y recordarle por medio de estos pasajes bíblicos y sobre todo es que por muy difícil que sea la situación, para Dios no hay imposibles. ¿Quién puede decir que puede caminar sobre las aguas? Nadie. No, pastor, déjeme recordarle, no solamente que Jesús caminó sobre las aguas, hubo alguien más, es cierto, la Biblia lo dice, porque podemos quedarnos con esa parte, ¿verdad? De que Jesús pues es el Hijo de Dios, es Dios, y para Él no hay nada imposible, y para Él es tan fácil caminar sobre las aguas como para dar la orden, así como Él lo dijo, de que viniera una hueste de ángeles, un ejército celestial y estar a su lado. Claro que sí. Pero tampoco debemos minimizar el hecho de esas ocasiones en que nuestro Señor Jesucristo, así como nos dice este pasaje, Él pasó tiempo orando, buscando la comunión con el Padre por medio de la oración, por medio del ayuno. ¿Por qué? Porque es un ejemplo a lo que nosotros debemos hacer cuando pasamos momentos difíciles. Pero Pedro, al ver esto, él se animó a hacer lo mismo.
Y yo creo que aquí nosotros podemos identificarnos con Pedro. ¿Por qué? Porque él era un ser humano igual que nosotros. Entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Sinceramente, a veces nosotros los seres humanos tendemos a ver primero los aspectos negativos en algo, en este caso en esta historia. Y lo primero que se nos viene a la mente cuando leemos esta historia o la escuchamos es que Pedro se estaba hundiendo en el mar. Vemos ese aspecto de que Pedro vio las olas, a lo mejor vio abajo y sorpresa, vio 3 tiburones que estaban con la boca abierta diciendo, a ver cuándo se hunde, ¿verdad? Se ve gordito este hermanito y lo vamos a comer. Tuvo miedo y se empezó a hundir. A veces es lo que se nos viene a la mente, lo primero que resalta, ¿no? Porque a veces es nuestra tendencia a ver el aspecto negativo, pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién de todos los hombres puede decir, así como Pedro, que caminó sobre las aguas? Claro, aparte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede atreverse a decir, así como Pedro, yo caminé sobre las aguas? ¿Cuántos pasos dio? ¿Un paso? 2 pasos, 3 pasos, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Pedro caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque puso su fe y su confianza en Jesús. Y él lo hizo. En el momento que tuvo temor y empezó a poner su mirada en las olas, en los tiburones que pasaban al lado, estoy imaginándome, ¿no? Claro que le dio temor, es normal y yo poniéndome en esa situación yo creo que también sentiría temor. Pero ¿cuántos pueden decir yo caminé sobre las aguas? Hermano, usted y yo podemos decir que podemos caminar sobre las aguas. Sobre esas aguas que parecen que nos quieren ahogar, esos problemas en la familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, ese problema tan grande que parece que va a hundir el trabajo, el negocio. Pongamos nuestra mirada en el Señor, en los principios bíblicos. Empecemos a hacer las cosas de acuerdo a lo que dice su palabra. Empecemos a buscar más de su presencia cuando vienen los problemas. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Yo no puedo decir que puede venir a mí respuesta por parte de Dios si no hago las cosas a la manera de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo lo hizo, entonces es lógico y es normal que yo tengo que hacer lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo sintió el rechazo de sus conocidos, incluso de su familia. No pudo hacer muchos milagros allí en Nazaret. Buscó la presencia de Dios. Pasó un momento difícil por la muerte de un amigo muy querido. Era alguien muy especial para él. Buscó la presencia de Dios. Se retiró a un lugar. Aún en medio de grandes victorias, como la alimentación de 5,000 personas, él no desistió en ese propósito de buscar la presencia de Dios. Hermano, usted y yo podemos caminar sobre las aguas. Pongamos nuestra mirada en Jesús. El autor del libro de los Hebreos dice que Él es el autor y el consumador de la fe. No hay otra. Si usted ha estado confundido poniendo su fe, su confianza
en otras personas, en otros ídolos, vaya, o en algo más. Déjeme decirle que el único que realmente puede hacer que salgamos de esas situaciones, incluso que pensamos que son causas perdidas, el único que puede rescatarnos de una vida vana a una vida plena es Jesús. El que puede rescatar nuestros hogares es Jesús. El que puede rescatar nuestros matrimonios es Jesús. El que puede cambiar su vida a una vida nueva, una vida plena, una vida que vale la pena decir, así como decía esa persona en su lecho de muerte, le decía a su esposa, dime si realmente te hice feliz y si esta vida que vivimos juntos valió la pena. Y la esposa le dijo a esta persona, sí, valió la pena vivir a tu lado. Ese estilo de vida nos lo puede dar nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, los problemas son fuertes, las olas pueden ser muy grandes, las olas de los problemas. Pero aquel que camina sobre las aguas, aquel que puede alimentar a 5,000 personas con tan poco, es el mismo que puede restaurar su vida, es el mismo que puede sanar sus heridas, es el mismo que puede darle una nueva oportunidad. Usted puede caminar sobre las aguas si se toma de la mano de Jesús. Yo le invito a inclinar su rostro y oremos juntos. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos has concedido. Señor, gracias porque nos muestras que para ti no hay imposibles. Nos muestras, Padre Celestial, que, Señor, cuando ponemos nuestra fe en ti, cuando creemos en ti, cuando empezamos a hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, nuestras miradas, nuestro caminar se dirige solamente hacia ti, buscando de ti, Señor, tú nos haces sacar de situaciones tan difíciles que tal vez para las demás personas no puede haber solución, pero Señor, tú abres camino donde no lo hay. Señor, tú abres los mares para que pase tu pueblo. Tú haces sacar el agua en medio del desierto, incluso de la misma piedra. Señor, tú haces que tus hijos caminen sobre las aguas. Señor, ayúdanos a tener esa fe en ti. Yo oro, Padre Celestial, para que aquel que está desanimado, aquel que ha llegado a pensar que no hay solución, Señor, le muestres que tu Espíritu Santo le haga ver que no está solo y de que hay esperanza. Señor, confiamos en ti. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí, Señor, y ahí me ofreces el perdón, ahí me ofreces la restauración, me ofreces una vida nueva. Yo lo creo y yo creo, Señor, que me perdonas, me haces una nueva persona y me haces tu hijo. Señor, ayúdame y que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, me guíe y fortalezca mi fe. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Dios les bendiga. Si fue de bendición para usted este tema, bueno, nos gustaría saber de usted. Ahí en la pantalla está el correo electrónico de la Iglesia del Nazareno, Paseo del Bosque. Y vamos a concluir, me gustaría bendecirlo con estas palabras. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga.